No sé si ustedes se han dado cuenta que por lo general el gesto nuestro tiende a la tristeza, a la seriedad. ¿Y saben por qué? Porque estamos a este lado de la caída. Somos pecadores. Nos cuesta sonreír. Nos cuesta reír. Y hoy es un día muy especial porque cumplimos 2 años como iglesia local, pero hay algo mucho más poderoso por celebrar, y es que alguien venció la muerte. Y eso debería cambiar nuestro lamento en danza, en alegría. Yo espero, mis hermanos, que con el texto que vamos a estudiar hoy, son solo 5 versículos, espero que puedan cambiar sus rostros. Salmo 100. Hoy los voy a castigar tecnológicamente, porque los voy a premiar para que busquen en sus Biblias todos los textos que voy a citar. No va a aparecer ninguna cita en pantalla, solo el Salmo 100. Espero que tengan sus Biblias, busquen, la abran o la enciendan, lean allí el texto de la palabra de Dios. ¿Estamos en el texto, hermanos? Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Hoy, Señor, más que nunca la necesitamos y te adoramos por ello. Tú, oh Dios, eres grande, glorioso, sublime. Tú habitas en lo alto, oh Dios. Habitas en tu trono de gloria, pero también habitas en el corazón contrito y humillado. Y eso somos nosotros, Padre, a quienes tú has doblegado ante la cruz de Jesús, y por eso te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque es por tu palabra que nos has atraído a ti, es por tu palabra que nos has hecho nacer a una vida de esperanza y de gozo. Y Padre, hoy venimos a este lugar agotados de semana de trabajo, de estudio, venimos con preocupaciones, venimos lamentándonos de muchas cosas. Pero Padre, te alabamos, porque tú nos traes para poder ser consolados, animados, exhortados, para que ahora nuestras almas, oh Dios, puedan caminar en este mundo gozosas, sabiendo que tú nos has concedido el mayor de los privilegios, tu salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y te ruego, Padre, que este salmo impacte de tal manera en nuestras vidas, que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente gran alegría, gran gozo, y lo podamos reflejar con nuestros rostros y podamos mostrarle al mundo, Dios, de que no tiene sentido caminar tristes, puesto que tenemos un gran galardón comprado por Jesús, y te damos gracias por ello, Padre. Alabado seas, y que tu palabra sea poderosa en tus hijos, puesto que tu palabra actúa en los creyentes. Y te ruego, Padre, que si hay aquí alguien que no es conocido por ti, tú abras su entendimiento y lo salves y le muestres que puede tenerlo todo, pero sin Cristo no tiene nada. Así que haya salvación en medio de nosotros para tu gloria, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo 100, salmo de acción de gracias. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cantos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios.
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Señor bendiga su palabra. Y así se lee este texto, hermanos. Ese es el tono del texto. No es de tristeza, no es de lamento. ¿Cuántas veces se repite alegría, gozo, regocijo? Varias veces, ¿sí? Ahora, quiero que en este momento traigan a su mente ese escenario, esa circunstancia, esa situación, ¿cierto? En donde ustedes fueron muy felices. Piensen en un momento de sus vidas en donde fueron muy felices. ¿Lo tienen en la mente? ¿Lo tienen ahí? Yo, por ejemplo, traigo a mi mente el día que me casé. Ese día fue de mucho. Estaba rendido porque con mi esposa hicimos todo. Nos faltó cocinar, pero estábamos muy felices de que Dios nos uniera en un pacto. Estábamos gozosos. Ahora 2 pecadores van a convivir por la gracia de Jesucristo hasta la muerte. Era un día maravilloso, pero dejó de ser feliz, o por lo menos tan feliz como ese día, porque sabemos que detrás de un matrimonio, ¿cierto?, hay muchos desafíos. Quienes estamos casados realmente estamos experimentando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 7, ¿cierto? Esa aflicción de la carne. Me he unido a una pecadora y ella a un pecador, ¿cierto?, que comienzan un proceso de santificación en donde hay muchas alegrías, pero también muchas lágrimas. Hay tristezas, hay dolor. ¿Y qué hizo que dejara de ser feliz? Pensemos en la realidad de nuestras aflicciones hoy. Pensemos en la realidad. Hoy quizá despertamos animados, gozosos, y estamos preparando el desayuno y se nos regó el chocolate. O quizá esta semana estábamos hablando con alguien en muy buenos términos el lunes, el martes, y resulta que el jueves y el viernes estaba hablando con el diablo. O pensemos en que fuimos al hospital porque estamos muy adoloridos por algo y allí nos dieron alivio, nos dieron medicina, nos dieron diagnóstico y ya como que estamos más tranquilos, pero volvimos a casa y nos dolía hasta el pelo. Hermanos, vivimos bajo aflicciones todo el tiempo. Vivimos bajo tristezas, tribulaciones, angustias, y por eso, ese es nuestro rostro. Este texto nos empuja hacia el gozo, el cual debería ser mayor que nuestro pesar, que nuestra queja, que nuestras tristezas. Hoy estamos ante una gracia, ¿cierto?, que va a hacer que este día pueda ser de celebración y gozo. Cumplimos 2 años y cantamos, ¿no? Y damos acciones de gracias y le decimos: Señor, gracias por 2 años de plantación. Pero si nosotros tuviéramos la cámara escondida, pensemos en todos los desafíos que hay detrás de plantar una iglesia, todos los desafíos que hay para nosotros como pastores en el ministerio. Tener que, como lo dice un autor, lidiar con ovejas muy bien, ¿cierto?, que siguen al pastor, pero de hecho ahí está en la biblioteca para que lo lean los ancianos de la iglesia, y ahí aprendemos los pastores que hay ovejas mordelonas, ¿sí? Hay ovejas que muerden, ¿sí? Hay ovejas que patean, ¿sí? Pero son ovejas. Hay todo tipo de ovejas en el rebaño del Señor, pero también pensemos en todos los desafíos ministeriales que tenemos como miembros de esta iglesia, ¿cierto?
como lo manifestamos en la última reunión de miembros. Pastor, eso de hacer aseo aquí, eso es muy complicado. Ni yo hago aseo en mi casa, ya me va a pedir que lo haga acá. Sí, hay muchos desafíos. Aún así, fuere como fuere el ministerio y la labor que nosotros tenemos como miembros a la iglesia y a quienes la componemos, sea como sea, hermanos, se nos demanda una adoración gozosa. Y, hermanos, les ruego, les pido, y miren en el texto el mensaje. Adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que quiero que se lleven, hermanos. Estos días derramaba lágrimas por este texto, diciéndole al Señor gracias. Hermanos, les confieso, es quizá el tiempo en donde más he orado en mi vida. Orando varias horas seguidas, solo gracias. Cuando estaba leyendo, estudiando y admirando este texto. Porque ese es el mensaje. Adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra. Entonces, ¿qué nos muestra este texto para que lo logremos? Para que logremos adorar alegremente a nuestro Señor y Dios. 3 preguntas. Primero, ¿cómo lo adoramos? Segundo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y tercero, ¿por qué lo adoramos? Y esas preguntas las vamos a responder a la luz del texto y van a dar razón, van a ser la manera en que quiero sustentarles, hermanos, este mensaje a la luz del texto. En un mundo donde las aflicciones y los problemas nos atrapan y entristecen, este texto es muy necesario. Levante la mano el que no tuvo esta semana aflicciones. Perfecto, este mensaje es para nosotros. Excelente, gloria al Señor. Entonces, primera pregunta, ¿cómo lo adoramos? Y cuando me refiero al cómo, estoy hablando en las formas, ¿sí? ¿Cómo lo adoramos? Ahora, antes de ver las formas, si usted ha leído bien la Biblia y si usted ha leído bien el libro de los Salmos, se va a dar cuenta que este Salmo 100 no está aislado de los anteriores. Casi nosotros por lo regular vemos los salmos muy independientes, ¿no? Salmo 30, 31, 32 y como que el salmista quiere decir algo muy aparte de lo que dice el anterior o el posterior. Pero si usted ha leído bien los salmos, de hecho se va a encontrar con que esto lo dice un salmo anterior casi parecido, casi igual, ¿sí? Casi. ¿Saben cuál salmo? Vayan al 95, hermanos. Salmo 95, versículo 1. Vengan, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. ¿Se parece o no? Se parece, ¿cierto? Tiene como un similar, ¿sí? Ahora, lo interesante es que de los Salmos 95 al 100, ¿cierto?, pertenece a un compendio de salmos, de acciones de gracia y de gratitud. Todos están de alguna manera unidos y queriendo comunicar algo. ¿Qué estarán comunicando? Miren el Salmo 96. Canten al Señor, versículo 1, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día y día las buenas nuevas de su salvación. Salmo 97, el Señor reina, entristezcase la tierra. ¿Eso dice? Gócense, ¿cierto? Regocíjense, alégrense las muchas costas, como dice la Reina Valera,
O como dice la Nueva Biblia de las Américas, que es la que tengo aquí, alégrense las muchas islas. Salmo 98, canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas, su diestra y su brazo le han dado la victoria. Salmo 99, el Señor reina, estremezcanse los pueblos, Él está sentado como rey sobre los querubines, tiemble la tierra. Y entonces llegamos al Salmo 100. Y es como un salmo que concluye todo lo que están diciendo los salmos del 95 al 99. Es un salmo que concluye. Bien, es un salmo que de entrada podemos ver que tiene muchos verbos. Aclamen, sirvan, vengan, sepan, entren, denle, gracias, bendigan. Lo interesante es que todos esos verbos están en imperativo. Todos están en imperativo. ¿Y qué es un imperativo? ¿Qué es un imperativo? Una orden, un mandato, no es una opción. No es una opción. Versículo 1 del Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Canten al Señor toda la tierra. Cantar. ¿A usted le gusta cantar? No importa si tiene mala voz, no importa si es un desafinado o desorejado, como decía una profe. ¿Le gusta cantar? Si usted es creyente, si usted ha experimentado la gracia de la salvación en Cristo, usted le debería encantar cantar, porque Dios es un Dios que canta mucho. ¿Sí? ¿Y saben por qué Dios le gusta cantar? Porque el libro más importante, que tiene la mayor carga teológica y que está escrito para ser cantado, porque son los Tehilim, las alabanzas, es los libros de los Salmos. Es más, si Dios nos hubiera dado como Biblia solo los Salmos, hubiéramos llegado también a la fe en Cristo. Hubiéramos llegado a la fe en Cristo, porque habla de todo lo que Dios decía hace en su plan redentor. Cantar. Ahora me llama la atención que ese cantar en el original hebreo es gritar. Hagan el ejercicio. ¿Dónde canta usted más fuerte? ¿Cuando está así con varias personas reunidas o cuando está en la ducha? Sea sincero. ¿Dónde canta más fuerte? ¿Y por qué canta más fuerte en la ducha? Bueno, porque estoy solo, nadie me está viendo, ¿cierto? Y puedo desplegarme como ese artista que tengo allá escondido. Pero aquí el Señor pide a toda la tierra griten, griten al Señor, ¿sí? Griten al Señor, canten con fuerza al Señor. Versículo 2, sirvan al Señor. ¿Y qué implica servir al Señor? Porque vemos en la Biblia que Dios no necesita de nosotros, ¿cierto? Ni es servido por hombres o por mano humana. Pero ¿de qué manera nosotros le servimos? De alguna manera nos ha hecho siervos a nosotros. Es más, Él puede hacer siervos a quien le plazca, como lo hizo con Nabucodonosor, mi siervo, dice el Señor en Jeremías, para ser el elemento de juicio para Israel. Nabucodonosor, uno de los reyes más poderosos de este mundo, era el siervo de Jehová, el siervo del Señor. ¿Para qué? Para que cumpliera sus propósitos. Nosotros servimos al Señor para cumplir sus propósitos. Y ya vamos a ampliar un poco más eso. Pero miren cómo en el versículo 2 se amplía la idea de cantar. Sirvan al Señor con alegría, vengan a Él con cánticos de júbilo. Júbilo. Otra vez se repite, vengan al Señor con canto. Vengan al Señor con canto. ¿Qué tanto? Y pónganse a pensar en esto, hermanos, ¿qué tanto ustedes oran al Señor? Pero ¿qué tanto cantan?
¿Mm? ¿Qué tanto cantan? ¿Sí? Porque dice que vengamos al Señor con canto. Ahora, el versículo 3 tiene otro imperativo. Sepan que el Señor, es Dios. La Reina Valera dice, reconozcan, ¿cierto? Que Jehová es Dios. Reconozcan, sepan que el Señor es Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que el Señor es Dios? ¿Cómo lo sabemos? Por este libro, por la palabra de Dios. Pero también lo sabemos por la creación. Por la creación. Porque el versículo 3 dice, sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pregunta, levante la mano aquí el que decidió venir a este mundo por sí mismo. Ok, entonces este Dios tiene la razón, porque Él nos creó. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. De hecho, se valió de una madre para que viniéramos a este mundo. Se valió de 9 meses, ¿cierto? 40 semanas para que viniéramos a habitar, a morar esta tierra y cumplir un propósito. No vinimos por nosotros mismos. Sepan que Él es el Señor. Ahora, miren el versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias y alabanza. Otra vez, acérquense a Dios con acciones de gracias y alabanza. Denle gracias. Dice al final del versículo 4, bendigan su nombre. ¿Cómo así? ¿Yo puedo bendecir al Señor? Claro que sí. Y hay muchos salmos que lo dicen. Y ya lo vamos a entender. ¿Qué significa eso de bendecir al Señor? Pero claramente son imperativos, son mandatos. Y la pregunta que quiero hacerles, hermanos y amigos, es ¿qué nos puede distraer, sacar y alejar de esta adoración? ¿Qué impide, qué nos embolata para que no adoremos como nos pide este salmo? Para que no cumplamos estos mandatos, porque son órdenes. La respuesta es sencilla: el pecado. El pecado. Mucha de nuestra tristeza y aflicción es por el pecado, ya sea porque nosotros pecamos o porque nosotros experimentamos las consecuencias del pecado o los efectos del pecado. El pecado va en contra de estos imperativos, porque el pecado es tener una actitud de desprecio y de rebeldía hacia Dios. Yo no quiero, no queremos adorar a Dios. Yo quiero adorar, queremos adorar otras cosas. Estamos dispuestos a entregar esta adoración a otras personas o a otras cosas. Y déjeme darle un ejemplo. Si usted ha escuchado música, la música que haya escuchado en su vida, ¿cuál es el tema principal de la música que hemos escuchado como humanidad? El amor. El amor. ¿Sí? Me atrevería a decir, y ojo, con atrevimiento, que el 99% de las canciones que se han compuesto a lo largo de la historia en este planeta Tierra es sobre el amor. Haga el ejercicio. ¿Sí? Haga el ejercicio. Hay un énfasis del amor en la mayoría de las canciones. ¿Y eso qué significa? Que aquello que nos satisface es a lo que le entregamos nuestra adoración. Aquello que nos satisface es a lo que le entregamos nuestra adoración. ¿Sí? Si a mí el amor por una mujer o por un hombre es lo que me llena, pues voy a cantar todas las canciones. ¿Sí? O las parejas que están aquí casadas, ¿qué canción le dedicaron sus parejas? ¿Sí?
Esa canción no se trató de política, ¿o sí? No. ¿Sí? Casi que esa canción eleva el amor hacia a la pareja, ¿cierto? A un nivel idílico, ¿cierto? Eres lo más, ¿sí? O como diría el famoso filósofo presocrático Ricardo Arjona, mujeres, lo que nos digan, ¿cierto? Lo hacemos. Sin ellas, nada existiría, ¿cierto? Y lo que existe no lo inventamos. Bueno, ustedes saben mejor la canción que yo, ¿cierto? Pero hermanos, pensemos en estos imperativos, porque estos imperativos van dirigidos hacia alguien. ¿Hacia quién? Al Señor, a Dios. Y yo les pregunto, ¿ustedes cantan lo suficiente al Señor? Se levantan de la mañana y lo que ustedes primero piensan es, voy a cantar. Voy a cantar. Voy a disponer mi mente para cantar al Señor. Y cantar con gozo. O para servirlo. Para servirlo. O para buscarlo. Para que yo pueda conocer más. Porque el versículo 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Yo quiero saber más de ese Dios. Quiero estar convencido en mi mente y corazón que este Dios es el Dios verdadero. Hermanos, algo muy importante hasta aquí, y es que estos imperativos solamente es posible cumplirlos gracias a Jesucristo. Y necesito, hermanos, que nos evaluemos si realmente Jesucristo nos ha impactado con su evangelio, porque nuestro Señor cambia y hace un cambio radical de nuestros afectos. Es un cambio radical, un cambio de 180 grados, no un cambio de 45, como que sí, como que no, 90, 135, no, 180. Un cambio radical de nuestros afectos para que nuestra adoración tenga la dirección correcta. Quiero que vayan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren, yo voy a buscar en mi Biblia. Espero que ustedes busquen en la suya. Bien, vamos a manejar la palabra de Dios. Busquen 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 10. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Miren cómo Pablo describe la experiencia del evangelio en estas personas en Tesalónica, siglos atrás. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues, y miren esto, hermanos, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si mis afectos han sido ajustados
para adorar a Cristo, entonces, hermanos, yo voy a cantar con regularidad. No voy a cantar ocasionalmente. No, voy a cantar con regularidad. Voy a cantar mucho. No importa la afinación. Voy a cantar y cantar al Señor. Cantar al Señor. Si de verdad esos ya ahora mi adoración es Dios, voy a quererlo servir. Servir con excelencia. Mostrar las excelencias de sus virtudes, como dice Primera de Pedro. Voy a venir al Señor con canciones, voy a conocer más al Señor. Yo quiero saber más de mi Dios. Voy a abrir la palabra de Dios, sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Voy a querer estimular mi mente para conocer más al Dios vivo y verdadero. Voy a querer acercarme al Señor en oración con muchas acciones de gracias y alabanza. Y hermanos, miren sus oraciones, revisen sus oraciones. ¿Qué hacen ustedes? ¿Agradecen más o piden más? Sean sinceros. Yo pido más. ¿Cuántos de ustedes han hecho oraciones exclusivamente de acciones de gracias? ¿O cuántos de ustedes piden a Dios, pero teniendo presente lo que Él ya ha hecho en sus vidas? ¿Y cómo bendecimos al Señor? Porque dicen, bendigan su nombre. Bueno, cuando nosotros bendecimos al Señor, es buscando cómo alegrarlo, alegrar a nuestro Señor y honrarlo con nuestra obediencia. Eso es bendecir al Dios nuestro, al Dios de la Biblia. Alegrarlo y honrarlo con nuestra obediencia. Pensar cómo Él puede ser más glorificado. Y le quiero dar 2 ejemplos. Uno ya lo di, pero lo voy a repasar con ustedes. El matrimonio, la unión conyugal. Aquí la mayoría somos casados. ¿Cómo puedo bendecir al Señor en mi matrimonio? ¿Cómo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo yo puedo bendecir al Señor con mi hogar? ¿Cómo? Bueno, obedeciendo su palabra y tomando las formas, las actitudes, todo, para que yo pueda mostrarle a Cristo a mi cónyuge, para que mi cónyuge se apasione más por Jesús, no por mí, sino por Jesús. Sino por Jesús. Yo quiero bendecir al Señor, honrarlo con mi obediencia, cuando trato, en mi caso, a mi esposa como un vaso más frágil. Segundo ejemplo, nosotros podemos bendecir al Señor cuando pagamos bien por mal. Todos los días, hermanos, estamos nosotros recibiendo males o estamos siendo pagados con mal. Y nosotros tendemos a pagar ¿cómo? ¿Con mal o con bien? Examínense. Si de entrada usted está bañado, perfumado, listo para ir a trabajar y abre la puerta y lo primero que recibe es un insulto del vecino, ¿qué hace? Hermanos, bendigan al Señor. Bendigan al Señor. ¿Sí? Bendigan al Señor. Obedézcanlo, honrándolo. Que ese vecino llegue un momento en que quizá, como dice la Biblia, se avergüence, porque ustedes están pagando con bien, porque ustedes están queriendo mostrar a su Dios, al Dios que los rescató. Bien. Y claramente eso lo vemos en Efesios 2, 8 al 10, ¿cierto? Ustedes, los creyentes, nosotros los creyentes, ¿cierto? Hemos sido salvos, ¿cierto? No por obras de justicia, como para que alguien se jacte y diga, no, es que yo soy muy bueno, no. Sino que nosotros hemos sido salvados por fe, ¿cierto? Por gracia.
por Jesucristo. Y cuando somos salvos por Jesucristo, entonces dice el versículo 10 de Efesios 2, para que ustedes ahora puedan hacer buenas obras. Buenas obras. Es decir, bendiciendo a Dios. Alegrarlo y honrarlo con nuestra obediencia. Así que adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra, pensando en las formas en que debe ser adorado. Y aquí yo di algunas, hermanos, y quienes están en grupos de comunión, sé que pueden estallar en maneras en que pueden cantar, bendecir, venir, servir, dar gracias a nuestro Señor, cómo cumplir esos mandatos. Pero esos mandatos deben tener una actitud. ¿Cuál debe ser la actitud? Es la pregunta que necesitamos resolver. ¿Cuál debe ser esa actitud? Hay elementos que tienen que ver con la actitud. Definitivamente uno que no podemos negar es el júbilo, ¿no? La alegría, el regocijo. Versículo 1, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan con Él con cánticos de júbilo. Así que el primer elemento de esa actitud para cumplir estos mandatos es que lo hagamos ¿cómo? ¿Cuál es el perrito, pastor? No es Snoopy, sino ¿quién? Droopy. Con alegría. Estoy feliz. Nomás imagínense cómo los primeros receptores de ese salmo cantaron ese salmo. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo cantamos? Ahí dice júbilo, dice alegría, dice regocijo. Alegría. Pero hay un segundo elemento, y es que debemos cumplir estos mandatos no solo con alegría, sino también con conciencia. Con conciencia. Es decir, la mente tiene que estar involucrada. Hermanos, no cumplan mandatos por cumplirlos. La Biblia da razones. La Biblia da razones. Ay, es que tengo que hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué? Hay razones, cualquier cantidad, ¿sí? ¿Por qué cantar con alegría? Ya vamos a ver un poco de eso. Pero la mente debe estar involucrada. Hoy en día, el cristianismo contemporáneo, y si no, pregúntenle a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, que cree que los cristianos estamos enloquecidos. Porque cree que el cristianismo es una fe ciega. Y si usted cree ciegamente en la Biblia y en el Evangelio, hermano, hermana o amigo, amiga, lo espero al final y hablamos. ¿Sí? La mente debe estar involucrada. Versículo 3, sepan que Él, el Señor, es Dios. Sepan, conozcan, reconozcan. ¿Y cómo reconocemos? La mente. Con la conciencia. La mente está involucrada. Así que debemos tener una actitud de alegría, de conciencia, pero, y esta, hermanos, es la que más me encanta. Debemos cumplir estos mandatos con una actitud corporativa. Corporativa, plural. ¿Ustedes ven ahí algo en singular? Aclamen, sirvan, sepan, entren, denle, bendigan. ¿Hay algo en singular? No hay lugar para el individualismo cuando se quiere alabar y adorar a Dios. Y por supuesto, hay cosas que podemos hacer individualmente, pero recuerden que esta es la conclusión de muchas alabanzas. Es la conclusión en donde nos muestra que todos nosotros, quienes hemos sido redimidos, podemos adorar a Dios. Y finalmente,
nuestra adoración debe ser intensa. Así como debe ser alegre, así como debe ser consciente, así como debe ser corporativa, debe ser intensa. ¿Cómo es intensa? Bueno, una adoración apasionada, enérgica, viva. Ese es el tono del texto, hermanos. ¿Sí? Ese es el tono del texto. Créanme, hermanos, que estoy haciendo un esfuerzo para cambiar esos rostros que me están dando ustedes ahorita. De verdad, ¿sí? Estoy haciendo un esfuerzo, pero yo solo doy la palabra, el Señor hace la obra, ¿sí? Pero son acciones de gracias a Dios. Entonces, ¿con qué actitud adoramos a Dios? ¿Con qué actitud? ¿Lo adoramos como quienes tenemos que adorarlo? Es que tengo que adorar a Dios. ¿O porque queremos, deseamos y anhelamos adorar? Estos son mandatos, Recuerden un poco su infancia. Hoy me están visitando mis papás, padres, lo siento. Pero los papás son buenos, yo lo hago, lo reconozco, yo lo hago. Pero los papás son buenos para que a uno lo manden a comprar algo en el momento que uno no quiere ser mandado. Venga, Cristian, vaya por una leche. Pero estoy en mi juego, ¿pero por qué? Venga, tú puedes hacerme este favor de el partido. Hermanos, ¿adoramos a Dios porque tenemos que adorarlo o porque queremos, deseamos y anhelamos? En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿cierto? Mírenlo, búsquelo, vaya, subráyelo, ¿cierto? Nosotros somos nuevas criaturas, ¿cierto? Lo viejo ha quedado atrás. Ahora viene lo nuevo. Viene lo nuevo. En Cristo no solo cambian nuestros afectos, sino también nuestras actitudes. Y espero que ustedes sepan dónde dice esto. Espero que ustedes lo sepan, ¿cierto? Que ustedes sepan que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, todo lo que hago en esta vida, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Espero que sepa dónde está. Pero si usted no ha leído mucho la Biblia, está en Gálatas 2:20. Ahora, hermanos, presten mucha atención a esto. Presten mucha atención a esto. Mi actitud es directamente proporcional no a la comprensión del evangelio, sino con la experiencia del evangelio en mi vida. Cualquiera de ustedes, es más, hasta un incrédulo puede articular el evangelio, pero no lo ha experimentado en su vida. Mi actitud frente a Dios, frente a ese Dios que anhelo, que quiero, que deseo adorar, es directamente proporcional a la experiencia del evangelio en mi vida. ¿Qué ha hecho el evangelio por mí? ¿Qué ha hecho mi Señor por mí? ¿Qué está haciendo en mí? Filipenses 2. Hermanos, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo no adoro a Dios como me pide este salmo, tengo que preocuparme, porque entonces Dios no está actuando en mí.
Algo está pasando en mí que no es acorde a su obra en mí. Si yo mantengo con una actitud de pesadumbre, de tristeza, de melancolía, algo está pasando en mí. Y es quizá que Dios no está obrando. Y eso debería preocupar. Debería preocupar. Si he experimentado el impacto del evangelio, no puedo pensar lo mismo, no puedo tener las mismas actitudes y no puedo actuar de la misma manera. Creo que todos aquí saben, por un muy amado pastor, la ilustración del Transmilenio, ¿cierto? Levante la mano aquí el que ha sido atropellado por un Transmilenio. ¿Sabe por qué usted no ha sido atropellado por un Transmilenio? Porque si hubiera sido atropellado no estaría aquí, ¿cierto? ¿Ustedes creen que alguien que es atropellado por un vehículo de esas dimensiones va a quedar igual? Bueno, puede que viva, pero no va a quedar igual. Va a quedar con cicatrices, va a quedar con trauma, no va a quedar igual. Y cuánto anhelo aquí, que todos los que estamos aquí, cuánto anhelo que todos aquí hayamos sido atropellados por el evangelio. ¿Sí? Impactados por el evangelio. Así que adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra, pensando en la actitud en que debe ser adorado. No solo en las formas, sino en la actitud. Y tercera pregunta, ¿por qué lo adoramos? ¿Por qué lo adoramos? Y el texto nos da 3 razones, el Salmo 100 nos da 3 razones. Y por supuesto, si miramos toda la Biblia, hay cualquier cantidad, pero este texto nos da 3 razones. La primera razón es que el Señor es Dios. Él es Dios. Versículo 3. Sepan que Él, el Señor, Jehová, es Dios. Él es Dios. Y creo que hasta el autor es intencional al decir no un Dios o el Dios de los dioses. No, es Dios. Él es Dios. No hay otro. Él es Dios. Y esto se suma a una segunda razón, y es que Él es el creador. Sepan, dice el versículo 3, que Él es el Señor, Él es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y como creador, Él ha hecho 3 cosas. Ha creado a la humanidad, toda la humanidad, todos los seres humanos, los ha creado por su iniciativa, por su poder y su propósito, o para su propósito. Él es el creador, pero también es el creador de un pueblo. Pueblo suyo somos, dice el texto. Él ha elegido a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación para hacerse a un pueblo, un pueblo que le pertenezca. Por eso el texto dice, pueblo suyo somos, le pertenecemos a Él, un pueblo. Pero también como creador se ha hecho a un rebaño. Y por eso el texto dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él ha creado a la humanidad, ha creado un pueblo, ha creado un rebaño para que sea cuidado de manera especial. Y nosotros hemos mordido varias veces al Señor, pero Él sigue con su vara guiándonos, ¿cierto? Entonces, 3 razones. El Señor es Dios, el Señor es el creador, y como creador ha creado la humanidad, un pueblo, un rebaño. Pero quizá, y esto es lo que más nos más hace, como decía un pastor amigo, hace más ruido en el texto, y por lo cual deberíamos adorar a nuestro Señor y Dios, y es porque Él es bueno. Él es bueno.
Versículo 5, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Señor es bueno por dos cosas. Primero, por su misericordia. Les pregunto, hermanos, ¿alguna vez tú has enumerado las misericordias que has experimentado del Señor? ¿Eres consciente de ellas? ¿Las recuerdas a menudo? ¿Las recuerdas a menudo? De hecho, ¿recuerdas la mayor misericordia de todas? Y es que has sido rescatado por Jesucristo. ¿La recuerdas a menudo? Pero el Señor también es bueno por su fidelidad. ¿Qué produce en ti el saber que Dios es fiel? ¿Qué tan consciente eres de su fidelidad? ¿Y saben cuál es la mayor manifestación de fidelidad? La salvación. La salvación por Jesucristo. Ahora, quiero hacer esta pregunta aquí. ¿Adoramos a Dios principalmente por lo que es o por lo que hace? Y por supuesto, lo que Él es y lo que hace están estrechamente ligados, ¿sí? Están estrechamente ligados. Él responde, Dios responde perfectamente conforme a su naturaleza y voluntad. Por eso adoramos a Cristo, porque Jesucristo es Dios. Porque es uno en esencia con el Padre. Jesucristo es el creador, porque con su palabra ha creado todo y todo lo sustenta. Si usted está escribiendo hoy, es porque Jesucristo es Dios. Si usted me está escuchando, es porque Jesucristo con su palabra crea todo y sostiene todo. Y Jesucristo es bueno, porque en Él no hay mancha alguna de pecado y siempre está buscando el mayor bienestar para su pueblo. Así que debemos preguntarnos honestamente, ¿por qué adoramos a Cristo? ¿Por qué lo adoramos? Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey. Cristo es lo que es y por eso debe ser adorado. Es el esposo de nosotros, la iglesia, un esposo bueno y fiel. Es nuestro rey que gobierna con justicia. Es nuestro gran pastor que sabe cuidar, reprender y animar a sus ovejas. Esto lo vamos a ver en escuela dominical más adelante, no se lo pierdan. Pero, hermanos, escriban. Tengan un registro de lo bueno que ha sido Dios con ustedes, cómo ha manifestado sus misericordias, cómo ha sido fiel. Escríbanlo. Hoy lleguen a su casa, busquen un cuadernito, escríbalo. Yo tengo registrado el día en que el Señor tuvo misericordia y fue fiel al disciplinarme por ser un mal administrador del dinero. Ahí lo tengo anotado. Y tengo ahí un círculo grande. Gracias, Dios, por disciplinarme. Recordemos que el peor pecado que cometemos hacia el Señor, es olvidar. Así que adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra, pensando en las formas, en la actitud y en las razones por las que debe ser adorado. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Familia fiel, ¿están conmigo? Bien. Iglesia, llevamos 2 años como congregación.
Y quiero que todos aquí escuchen esto. Pero quienes somos miembros de esta iglesia local, quienes somos miembros, conocemos de cerca los pecados, conocemos de cerca los dolores, las aflicciones, las tribulaciones, las pruebas, los desafíos de cada uno de nosotros, más de unos que de otros. Eso es ser miembros de un cuerpo, como lo dice 1 Corintios 12. Quienes somos miembros sabemos que estamos agobiados por muchas cosas. Estamos agobiados por muchas cosas. El ejercitar nuestro cristianismo es difícil. Ejercitar nuestro cristianismo es difícil. Si tú vienes hoy por primera vez y tienes las expectativas de que aquí nadie peca, estás en el lugar equivocado. Es más, lo voy a decir en palabras de un autor, como lo estamos viendo en reunión de hombres. La iglesia está llena de hipócritas. Si tú quieres estar con nosotros, hay espacio para uno más. Hermanos, todos aquí estamos pasando por alguna situación difícil. Alguna situación difícil. Pero mi ánimo para ustedes es: adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra. Hay muchísimo más por qué cantar con alegría. Hay 1000 razones para servir al Señor con gozo, buscarlo con regocijo. Aún las lágrimas que yo he derramado por la exhortación de ustedes, mis hermanos, las celebro y le doy gracias a Dios por ellas, porque ustedes están preocupados por mi alma. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, hermanos. Gracias. Las particulares discusiones que hemos tenido en reuniones de miembros han traído una riqueza invaluable en nosotros, pues nos ha mostrado que debemos buscar más sabiduría. Aquí está la sabiduría de Dios. Cuando Dios pide que le pidamos sabiduría, ¿sabe qué está diciendo? Abra la Biblia más seguido. Lea la Biblia, estúdiela. Gracias por las reuniones de miembros que hemos tenido. Hermanos, ¿saben por qué hemos tenido tensiones en las reuniones de miembros? Porque las virtudes de aquel que nos llamó a tinieblas, a su luz admirable, se ejercitan mejor en los momentos de tensión. Y allí el Señor es fiel. Al desnudar nuestras limitaciones y pecados, para que vayamos a nuestro Señor perdonador y nos capacite genuinamente para amar a nuestros hermanos, sea lo que digan o como sean. Amor mío, tengo que prepararla. El implacable análisis de mi esposa y las directas observaciones y comentarios de mi pastor y maestros de esta iglesia para con mi predicación cada martes me han llevado a mejorar la manera en la que tengo que entregar la palabra de Dios a las ovejas que Dios me ha dado y por las cuales voy a rendir cuentas. Hasta los intensos trasteos en los que participamos y que dejan mucho cansancio son la oportunidad para bendecir al Señor cuando bendecimos con cuidado físico a sus hijos. Gálatas 6:2. ¿Sabe qué dice Gálatas 6:2? Lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. No importa la carga.
No importa la carga. No importa. Puede ser un pecado. O puede ser una matera. Los tormentosos dolores de espalda, las incómodas gripas, los intensos partos de las madres, las indeseables depresiones, los preocupantes achaques del envejecimiento vienen como bondad de Dios para que seamos impulsados a la oración y de rodillas recordemos que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que nos espera. De otra manera ni siquiera oraríamos. Le he dicho 3 veces a Dios que me quite este aguijón. Ya saben quién lo dijo, ¿cierto? Pero el Señor le dijo: no, bástate mi gracia. Recuerda mi gracia. Recuerda mi poder. Te necesito así, débil, para que yo sea exaltado y glorificado en ti. No sé si 2 años como iglesia local basten para adorar alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra. El crecimiento espiritual de muchos, la restauración de hogares, el aumento de la membresía, el amor y el afecto que nos tenemos, la respuesta afable y a tiempo, los niños que confiesan a Cristo, el llamado de más hombres al pastorado. El llamado de más hombres al pastorado. Y como más hombres son verdaderos hombres, esposos y padres. La generosidad que ha sostenido esta iglesia, los buenos chefs, aún los equipos audiovisuales y las sillas donde nos sentamos. Este púlpito donde se procura predicar siempre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque no habrá día en que un pecador se convierta a Cristo para su gloria. Así que, hermanos, espero que la palabra de Dios lo haya logrado, pero adoremos alegremente a nuestro Señor y Dios de la tierra. Porque todos los días, buenos y malos para nosotros, todos son buenos para Dios y para su alabanza. Y que el Señor siga bendiciendo a Familia Fiel, como sea, porque para quienes amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Toda la gloria sea para nuestro buen Dios.